Buen día, mi compañera Nair Sañedo Martínez y yo, Carolina Salazar Estrada, presentaremos sobre lo que es la Unión Europea. Todo empieza con la época de 1949 a 1957. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. Para los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus 6 fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Este periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el este y el oeste, y para 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o CEE, también llamada Mercado Común. La década de los 60 es un buen momento para la economía, ya que los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También se acuerda a ejercer un control político de la producción alimentaria para que todo el mundo tenga suficiente para comer. Y esto da paso a un excedente de producción agrícola. Para mayo de 1968 se recuerda la revuelta estudiantil en París. Y pues también hay muchos cambios en la sociedad y los hábitos de vida también se relacionan con la llamada generación del 68. Para los años del 1970 al 79, se puede ver que en 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido también entran a la Unión Europea. Estuvo también en pie la guerra árabo-israelí en octubre del 73, lo cual da lugar a una crisis de energía y problemas económicos en Europa. Para el 75 desaparecen las últimas dictaduras de derechas en Europa. Y en la década de 1970 se intensifica la lucha contra la contaminación. En la década de los 80, el sindicato polaco gana fama por las huellas de los astilleros de Gdansk en el año de 1980. En 1986 se firma el Acta Única Europea, el cual es un tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años, destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea, y que da así origen al mercado único. Y en 1989, el 9 de noviembre, hay un suceso muy importante, ya que se derriba el muro de Berlín y más tarde se abre la frontera entre las dos Alemanias. En la década de los 90 se puede decir que en 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación, ya son las de mercancías, servicios, personas y capitales. Hay 2 tratados, los de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. Los ciudadanos también se preocupan por la protección del medio ambiente y por asuntos de seguridad y defensa. Millones de jóvenes estudian ahora en otros países con ayuda de la Unión Europea y la comunicación se hace mucho más fácil a medida que se empieza a usar más el teléfono móvil y el Internet. Para los 2000 y 2009, el euro es la nueva moneda de muchos países europeos. El 11 de septiembre del 2001 se convierte en sinónimo de guerra del terror, ya que hubo un ataque terrorista al World Trade Center y el Pentágono en la ciudad de Nueva York. Los países empiezan a colaborar más para combatir la delincuencia. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre del 2008 y el Tratado de Lisboa es ratificado por los miembros de la Unión Europea antes de su entrada en vigor en 2009. Ahora, de los 2010 a la actualidad, se ve que la crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la Unión Bancaria, que crea un sector bancario más seguro y fiable. En 2012 se es entregado un Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. El cambio climático también sigue teniendo un lugar destacado en la agenda y los dirigentes se acuerdan de reducir las emisiones nocivas. También se establece una nueva política de seguridad a raíz de la anexión de Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en el Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo. Esto da lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa, lo cual es bastante trágico. La Unión Europea no solo se enfrenta al dilema de cómo atender todos estos problemas, sino también es objetivo de varios ataques terroristas. Dentro de la Unión Europea tenemos 28 países miembros, que son Alemania, Austria y pues el resto que se ve ahí. Cuentan con un PIB de 15,3 billones de euros
Más del 64% del comercio de los países de la Unión Europea se efectúa con otros países de la misma Unión. En cuanto al comercio con el resto del mundo, representa aproximadamente el 15,6% de las importaciones y exportaciones mundiales. Tiene una tasa de empleo muy alta y en el 2010 empezó a aumentar su consumo de energías renovables exponencialmente. Demográficamente hablando, su superficie es de 4 millones de kilómetros cuadrados, con una población de 513 millones de habitantes. La Unión Europea alberga solamente el 6,9% de la población mundial, con una calidad muy alta de vida, siendo Luxemburgo el más alto de ellos. A continuación tenemos los organismos regulatorios. Dentro de ellos tenemos el Parlamento Europeo, que es la representación de los ciudadanos de la Unión Europea y es elegido directamente por ellos. También está el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros comparten la presidencia del Consejo con carácter rotatorio. La Comisión Europea representa los intereses de la Unión en su conjunto. Los retos que enfrenta la Unión Europea hoy en día son el terrorismo, ya que en los últimos años hemos visto muchos atentados en Europa, por ejemplo, en el concierto de la famosa cantante Ariana Grande, hubo un bombardeo matando a varias de las muchachas que tenían al concierto, hubo bombardeos en París, ha habido muchas cosas muy horribles sucediendo allá en Europa que tienen mucho que ver con el terrorismo. Entonces se está tratando de combatir a más no poder. También se está tratando de combatir el cambio climático, lo cual ha sido causa de mucha controversia hoy en día. De hecho, se ven bastantes campañas de muchachos emprendedores pues jóvenes, los cuales quieren dar a luz sobre pues lo que es el cambio climático, cómo nos afecta a todos como sociedad. De hecho, un buen ejemplo del cambio climático, como puse aquí en esta foto donde dice Observe Heights, June 2019, se ve como la ola de calor afectó mucho a Europa este año. Por lo mismo, por el cambio climático, ya que nosotros no cuidamos a nuestro planeta. Entonces, muchas de las personas que viven más bien en Europa, fueron muy afectadas por la ola de calor, ya que sus casas están equipadas para mantener el calor adentro, ya porque esa región es muy fría usualmente. Entonces, hubo muchos registros de gente con golpes de calor este verano de 2019. Entonces, he aquí los retos de la Unión Europea hoy en día. Muchas gracias por su atención, eso es todo de nuestra parte.